En el episodio anterior vimos la historia del hombre que mató 2 veces al Torino, la maldición de la Virgen de Tilcara, el escándalo de Tonya Harding, el incidente de Steve Bartman, el periodista que le robó a Tom Brady, y la racha de derrotas de San Marino. Hoy veremos 6 nuevas historias, algunas desconocidas y otras que merecen ser mencionadas y que involucran todos los escándalos más impactantes del deporte en general. Así que aquí te traigo, historias y escándalos del deporte parte 3. Comencemos. En el año 2019 Brasil finalmente se coronó como campeón de la Copa América en su propio país. Esto pasó finalmente después de derrotar a la selección de Perú con un marcador de 3-1. Sin embargo, lo que pasó durante la celebración de la selección brasileña no fue en sí la celebración, sino algo que abrió mucho debate y fue objeto de polémica. En medio de la celebración Jair Bolsonaro durante la ceremonia de coronación de la selección brasileña, se dirigió a la cancha acompañado de un séquito de guardaespaldas perfectamente y así como si nada se coló en la fotografía con el trofeo de la Copa América. Flemático, sonriente, apasionado, hasta carismático se le veía. El presidente brasileño sintió que se coronaba campeón de América. Lo cierto es que este personaje, conocido por su discurso populista y sus constantes cambios de partidos políticos, se valió de todo para tratar de conseguir sus caprichos. Muchos no le verían nada de malo en cierto modo, pero se sabe que la FIFA tiene terminantemente prohibido ya que sin importar quién sea el presidente ninguno puede ingresar a la cancha durante la celebración de la selección de su país ya que se considera un acto de provocación política. Si bien este comportamiento solo sirvió para demostrar su incapacidad para comprender los significados que tiene este deporte para los aficionados en su país. Y él solamente usó a la selección de su país para favorecer su imagen. Al final se le ve sonriente e impune junto a la selección brasileña cuando se supone que los jugadores son los únicos que deben de levantar la copa. En la actualidad ha existido un enorme debate sobre si la lucha libre profesional es verdadera o falsa. La respuesta es que es un deporte en sí pero más bien orientado a un deporte espectáculo. Siendo un espectáculo guionizado en ese aspecto. Pero si hay algo en lo que mucha gente está de acuerdo es que es una profesión muy sufrida donde se tienen que hacer muchos sacrificios y lo que vamos a ver a continuación es prueba de ello. Eiji Ezaki, un luchador japonés mejor conocido como Hayabusa, fue uno de los más reconocidos luchadores aéreos que ha dado Japón. Hayabusa nació en Kumamoto el 29 de noviembre de 1968. Era conocido por su carrera en Frontier Martial Arts Wrestling, fue uno de los luchadores más famosos de Japón, habiendo sido uno de los pioneros en la lucha libre aérea. En octubre de 2001, Hayabusa sufrió una lesión en su lucha contra Mamoru Sasaki cuando intentaba hacer un springboard moonsault. Su pie queda atrapado en las cuerdas y cae sobre su cabeza, lesionando su cuello y terminando con parálisis. Aquí te dejo el vídeo para que lo veas tú mismo o tú misma. Ezaki falleció a los 47 años, el 3 de marzo de 2016 a causa de una hemorragia subaracnoidea. El dueño de una taberna cercana con quien Ezaki tenía previsto reunirse encontró su cuerpo, yendo a su casa luego de que Hayabusa no se presentase a la reunión. Una de las tragedias más sonadas en cuanto a lesiones en la lucha libre se refiere. Mohamed Ali es considerado el más grande boxeador de todos los tiempos. Sin embargo, su caída ante Larry Holmes fue el punto más bajo de su brillante carrera. ¿Cuál es el contexto? El antiguo campeón venía de 2 años de inactividad, estaba al borde de los 39 años cuando volvió a luchar el 2 de octubre de 1980 para tener una pelea ante Larry Holmes 7 años más joven en el Caesars Palace de Las Vegas. Todo esto fue planeado por el promotor Don King, quien para todos los conocedores del boxeo es considerado como uno de los mayores cánceres de este deporte. Durante su carrera como promotor, Don King ha sido acusado por apropiación indebida de dinero de boxeadores a los que ha representado, valiéndose de contratos abusivos, donde les daba menos dinero del que les correspondía realmente. El promotor convenció a Ali de subirse nuevamente a un cuadrilátero pagándole una cifra de $8 millones.
Esto sin importarle que Ali durante las pruebas mostraba una condición física deplorable ya que ni siquiera podía tocarse los dedos de los pies, y peor aún ya estaba presentando síntomas de Parkinson. Por otra parte, su oponente en esta pelea sería su anterior sparring Larry Holmes, quien era manejado por King, terminando en una dolorosa paliza ante Larry Holmes, urgido del reconocimiento del público, que nadie lo veía como auténtico monarca. Por otra parte, el médico de Ali, Ferdy Pacheco, comentó lo siguiente: todos los involucrados en esta pelea deberían ir a la cárcel. Esta pelea fue un crimen. Incluso el reconocido actor Sylvester Stallone dijo que la pelea fue como una autopsia hacia un hombre que aún estaba vivo. Cabe destacar como anécdota en la película Rocky V el personaje de George Washington Duke, quien fungió como uno de los antagonistas del filme, fue inspirado en el infame promotor. Si bien la lucha libre profesional es considerada un deporte espectáculo, tenemos que considerar los aspectos más relevantes y polémica de este deporte. En este puesto hablaremos de un terrible incidente que tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua. El dramático momento sucedió durante una función de lucha libre amateur. La luchadora amateur conocida como la Enigmática comenzó a tener convulsiones, luego de que otro luchador le propinara un golpe en la cabeza con una silla, cuando ambos se encontraban abajo del ring. A través de un vídeo que circula en las redes sociales se puede observar el momento en que Black Skeller golpea a la Enigmática, quien se desplomó de manera dramática y una vez en el suelo se convulsionó, lo que provocó la reacción inmediata de algunas personas, entre ellas aficionados que se encontraban en primera fila, quienes auxiliaron a la luchadora. La Enigmática tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de la localidad, donde se reportó fuera de peligro. Lo último que se supo de este terrible incidente es que a Black Skeller no recibió ninguna sanción, salvo cancelar solamente su licencia de luchador. La triste historia del boxeador Emil Griffith. Emil Griffith fue un boxeador profesional estadounidense que ganó los campeonatos mundiales tanto en la categoría welter como en la mediana. Fue el primer boxeador de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en convertirse en campeón mundial. Antes que nada, hagamos un pequeño paréntesis, debemos mencionar que en la actualidad podemos ver banderas de la comunidad LGBTQ en cualquier parte, ya que la mentalidad de la gente ha cambiado para bien en la actualidad y la diversidad en cuanto a la orientación sexual de cada persona es vista con un criterio más maduro. A comparación de los años 60, donde ser homosexual eras catalogado como enfermo, y sobre todo ser reprimido, señalado de manera despectiva por la sociedad en aquel entonces. Griffith vivía en dos mundos. Uno, el de su oculta condición sexual, y otro el del boxeo, el cual era catalogado como el gran deporte de machos, en los años 50, 60 y 70. Esos dos mundos se cruzaron el 24 de marzo de 1962 en el Madison Square Garden de Nueva York en pelea televisada para todo el país. Durante la ceremonia de pesaje, Benny Pared se dirigió a Griffith diciéndole lo siguiente: ya en la pelea al final del 12º round arrinconó en una esquina a Pared y le infligió 25 brutales golpes seguidos sin respuesta, 17 de ellos en 7 segundos. Llevándose la victoria y el título del peso welter para Griffith. Su rival quedó en coma y murió 10 días después a consecuencia de tan brutal paliza. Tiempo después de tan lamentable incidente, Griffith dijo lo siguiente: sigo preguntándome lo extraño que es todo esto. Mato a un hombre y la mayoría lo entiende y me perdona. Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida. En sus últimos años de vida, Griffith recibía cuidados permanentes debido a la encefalopatía que padecía. Falleció el 23 de julio de 2013, a los 75 años. Si pudiéramos resaltar uno de los momentos más infames de la historia del deporte, sin duda este es uno de ellos.
Antes de la eclosión de la Segunda Guerra Mundial, la selección inglesa tuvo que mostrar su apoyo a Alemania con el famoso saludo nazi en un partido en 1938 para evitar una mala relación entre ambas naciones. Como es bien sabido, la ambición territorial de Hitler no quedaría saciada con ese pacto. La Segunda Guerra Mundial llegaría en menos de un año. Chamberlain pasó a la memoria colectiva principalmente por su fallida política pacifista, pero el mandatario británico no fue el único que cedió a las exigencias de la Alemania nazi. El 14 de mayo de 1938, 4 meses antes de la ahora infame declaración de paz de Chamberlain, la selección inglesa de fútbol se enfrentó a Alemania ante 110.000 espectadores en el Olympia Stadium de Berlín. Se trataba del partido inaugural de su gira europea, que arrancó con un poderoso despliegue político. Cabe resaltar que Hitler no asistió al partido, pero oficiales nazis de alto rango como Hermann Göring, Rudolf Hess y Joseph Goebbels asistieron al partido. Cuando se entonó el himno alemán antes del partido, los futbolistas ingleses alzaron el brazo para hacer el saludo a la romana. 7 décadas después, y sabiendo lo que sucedería bajo el régimen nazi, la foto nos resulta cuando menos alarmante. Los testimonios explican que a los jugadores ingleses se les había ordenado antes del partido que debían saludar. Todos los futbolistas ingleses estaban furiosos y en total desacuerdo, ya que obviamente fueron presionados provocando la indignación de la prensa. Esto no salió como se esperaba, ya que los ingleses pensaron que sus políticas de acercamiento pensaron que era buena idea apartar sus ideas con los alemanes y tenerlos de aliados. Siendo todo lo contrario, dejando un legado infame en la historia de la selección inglesa y del país que seguramente hasta la fecha no quieren recordar de cómo bajaron la cabeza y se arrodillaron ante la Alemania nazi.